muchas veces tenemos que dejar tradiciones, ¿verdad, mis hermanos? Y esas tradiciones son las que nos duelen a nosotros cuando nosotros venimos en la conversión. Cuando yo era, por decir, si yo era católico, tenía que dejar todas mis tradiciones, ¿sí? Y filosofías, ¿sí? Y tenía que traerlas al cristianismo. No, tenía que haber una separación, ¿verdad? ¿Cuál es esa separación, hermanos? Que nosotros no podríamos estar adorando imágenes, esa sería una. Tampoco postrándonos a ellas. Y tampoco hacer cosas repetitivas. Por eso nosotros como cristianos debemos de tomar una decisión si queremos seguir a Cristo o no lo queremos seguir. Amén. Hoy nosotros estamos en Cristo y tenemos que obedecer lo que el Señor nos manda hacer. ¿Sí? Amén. Nosotros esto no lo podemos tomar como un adorno. Esto nosotros tenemos más adelante, te voy a decir, esto tiene que ser un propósito y un fin, o un fin y un propósito, ¿verdad? Nosotros hablamos de un árbol, y ese árbol, se los adelanto ahorita y los vamos a ver más adelante, ese árbol se llama Jesucristo, y ese árbol estaba desde el principio, hermano. Este árbol lo hizo un hombre trayendo una tradición, pero el mensaje de esta tradición para nosotros no es diferente. Para nosotros a cada puntita del árbol le ponemos un capítulo, un versículo, un mensaje para que pueda llegar a muchas personas, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros sacamos este árbol afuera? Muchas personas llegarán y empezarán a escudriñar esto, ¿verdad, hermano? Que tú trajiste. Esto es tu trabajo que has hecho. ¿Y este trabajo cómo se llama? Evangelizar. Tú tienes que esperar el momento y el tiempo para poder llevar un mensaje. Si este árbol hecho de mano de hombre, que no hay ningún, para nosotros, tradicionalismo, para nosotros es un árbol, y lo podemos sacar afuera y lo podemos poner, y la gente te preguntará, ¿y eso qué es? Bueno, este árbol, quiere decir este arbolito que pusieron, que no tiene vida, pero sí dice, tiene algunas ramitas que contienen un mensaje que nosotros, el Señor nos mandó a que lleváramos, ¿verdad, mis hermanos? Que todas las personas que ven ese arbolito, que vengan y pues no tiene esferas, ¿qué está pasando? Pero tiene un mensaje para las personas que se acerquen a este arbolito, ¿verdad? Como quisiera que estuviera grande en un parque y ponerle un mensaje grandote de los que han hecho ustedes, ¿verdad, mis hermanos? Ese es el fin de... ¿Puede ser? Se puede ser, este es el fin de nosotros, hermanos, que este mensaje yo no sé quién lo trajo y los demás quién nos estuvo poniendo, pero esto es de todos ustedes. Hoy ustedes se convierten en ¿qué? En evangelistas. Y cada uno de ustedes, el que quiera al final leer un mensaje, un capítulo y versículo que está aquí, para que vean las personas que sí se puede evangelizar de muchas formas. El fin y el propósito es que tú y yo, hermanos, que tú y yo estemos dispuestos y obedezcamos. Esta no es una tradición, hermanos, es el fin de llevar el evangelio a aquellas personas que de ponerle pie lo puede hacer, hermanos. El que no pueda, está bien. Amado Señor Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solamente usted puede discernir esta palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que mande su Espíritu Santo para que pueda discernir al predicador tu palabra, Señor Jesús. Que use mi mente, mis labios, mi corazón, todo mi ser, Señor, que todo esto le pertenece a usted, Señor Jesús. El predicador, Señor, es imperfecto, pero tú solamente eres perfecto, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que hoy nos nutra, Señor, con esta palabra, con este mensaje, y que sea usted, Señor Jesús, el que edifique a su pueblo, Señor, ya que todas estas personas son pueblos suyos, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, también, Señor, que lo que aprendamos el día de hoy lo llevemos
al conocimiento de las demás personas para poder ser siervos suyos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, mis hermanos. Pues ya como les dije, dice 2 de Pedro 2:1. Ahí vamos a empezar. ¿Quién recuerda cómo se llama este título? Nosotros los cristianos Los cristianos no celebramos la Navidad. Amén. Dice, los cristianos no celebramos. Dice el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice el 2, y muchos seguirán sus disoluciones o decepciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. El Señor nos advierte aquí, hermanos, dice que cuando vienen profetas, maestros, muchas veces ellos van a querer introducir costumbres, tradiciones, ¿verdad? Y en vez de ser de la palabra de Dios, muchas veces nosotros, si yo te predicara el día de hoy y yo empezara a hablar de mi vida con esto y me saldría yo de este tema, ¿qué pasaría, hermanos? Yo no te estaría hablando del único Dios que hay, del que puedes hablar solamente de Jesús, lo que hizo, por eso te puso aquí. Tienes que hablar de Jesucristo. Hermanos, traigan muchos pinos y estos pinos representan a Dios. Eso no es el árbol. Hubo un árbol simbolizando a Jesucristo en el Edén, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice que todo viento de doctrina, no, vive como quieres, haz lo que tú quieras, acabó la salvación, ya está porque Jesucristo pagó por ti y por mí. Si se mete esa tradición, esa herejía, porque se llama herejía, a una congregación, entonces, ¿para qué venimos? ¿Para qué venimos si la salvación qué? Ya está ganada, ¿verdad? Ya pagó Jesús, entonces yo vivo como yo quiera. No, hermanos, así no puede ser. Dice, falsos maestros, o que te profeticen, bendecido, prosperado y en victoria. Todo el tiempo vas a ser bendecido, y si no eres prosperado, ¿qué va a pasar? Si alguien te dice, yo te profetizo que vas a ser prosperado, vas a tener casas, carro y esto, ¿eso es lo que el Señor o la doctrina del Señor nos dice? No. El Señor nos pidió muchas cosas. El Señor nos pidió muchas cosas que en el fundamento de Él nosotros tenemos que ser leales con Él. Si el Señor te pone aquí, estudia, prepárate, y para poder ¿qué? Decir la verdad. Yo te voy a profetizar. Tú me puedes decir, sí, cierto, porque estás hablando profecía de la palabra de Dios, pero no sea porque yo soy profeta, ¿verdad que no? La profecía está aquí. Y usted y yo debemos de apegarnos solamente ¿a qué? A la Biblia, a la palabra de Dios. ¿A ti te interesa mi vida? A usted y a mí nos interesa qué hizo Jesucristo, la vida de Jesucristo, y qué es para nosotros Jesucristo, y qué nos puede dar Jesucristo si lo aceptamos a Él, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Si lo aceptamos a Él, dice que nos da vida eterna. Y si me aceptan a mí, ¿qué les voy a dar, hermanos? Nada. Por eso nosotros debemos de poner la mirada en Cristo Jesús, no en el hombre, hermanos. Nosotros fallaremos, el Señor sabe que vamos a fallar, aún con pensamientos, con actuar, decisiones mal hechas, hermano. Pero tú y yo, hermano, debemos de estar bien firmes. ¿En quién? En Jesucristo, ¿verdad? Amén. Aquí nos está advirtiendo, ¿verdad? Que vendrán muchas personas queriendo traer herejías, tradiciones. Pues entonces no hayas salido de donde estabas tú, de un catolicismo, por decir, ¿verdad? Mejor no hayas salido tú de ahí. Mejor sigue ahí si quieres seguir haciendo el mismo patrón, ¿verdad? El seguir con las mismas costumbres.
El Señor nos invita a que le obedezcamos, ¿verdad? Amén. Que le obedezcamos para... Él te llamó. ¿Y sabes para qué te llamó? Para ser un soldado. Amén. Y ese soldado tiene que estar bien capacitado y bien armado. Que lleve 5 o 6 fusibles y muchas armas. Y muchas balas, ¿verdad? ¿Cuál es esa? Que lleves la palabra de Dios, que estés bien equipado con la palabra de Dios para que no puedas ser piedra de tropiezo para alguien, ¿verdad? Que todo lo que tú le digas sea bíblico y que todo lo que esté escuchando esa persona, al final del tiempo, la palabra, no tú, la palabra de Dios lo cambie, ¿verdad? Amén. Hoy la pregunta es, ¿vamos a celebrar la Navidad? ¿Cómo podemos nosotros celebrarla? Bueno, yo no celebro la Navidad y te lo voy a decir desde ahorita, porque no está escrito, ¿verdad? O en la Biblia dice, festejen, un mandamiento más les dejo, festejen la Navidad. ¿Sí dijo el Señor así? No. Un mandamiento más nos dio el Señor, que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Amén. Nos dice también la palabra de Dios que un día sí nació Jesús, ¿verdad? Amén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, Efrata. Todavía no nos recalca dónde exactamente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que recordar el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Recordarlo, que un día nació y después dice que de los 30 a los 33 Él edificaba, perdón, a muchos pueblos, pero también enseñaba a sus discípulos, ¿verdad? Amén. Pero no dijo que cada año celebráramos una Navidad. Yo digo que si es un nacimiento, yo lo pondría así. La Navidad es cuando un cristiano acepta por primera vez a Cristo, hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Amén. El nacimiento de Cristo Jesús en su corazón. Eso sería la verdadera Navidad. El nacimiento de Cristo en cada uno de los inconversos que se convierten a Cristo. Amén. Ahí sería una Navidad. Recuerden, es nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y también decirles, hermanos, que muchas veces nosotros nos afanamos que lo más importante es tener un árbol de Navidad, así como lo dicen en el mundo, porque es tradición mundana, en tu casa. ¿Con qué fin lo vas a poner? Hoy yo te invito a que lo pongas con un fin hasta fuera de tu casa, con capítulos y versículos para poder llevar ese mensaje, ¿verdad? Que tiene muchos significados el árbol. Los que estamos cimentados en la roca no debemos de creer todo lo que dicen de un árbol, ¿verdad? Y te voy a decir en el 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos de nosotros, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, te podemos decir, esto representa a Jesús, cuando no representa a Jesús, ¿verdad, mis hermanos? Jamás, cuando nació Jesús, dice que cuando nació Jesús, nos dice la historia, que venían unos sabios del oriente siguiendo una estrella. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén de Efrata, y nació en el lugar, en un pesebre, ¿verdad? Pero nunca dijo que María y José pusieron un arbolito para que le llevaran regalos, ¿verdad que no? No. Lo que significaba cuando esos sabios del oriente llegaron, estaban aceptando que con lo que le traían, Él era el Mesías, Él era el Rey. Amén. ¿Sí? Por eso aquel Herodes se enojó, dijo, vengan conmigo y díganme dónde está, porque él pensaba. Entonces el Señor nos explica en la palabra de Dios que les llevan esos regalos porque solamente al Rey se le debe de exaltar, y todavía se les daba regalos, ¿verdad, hermanos? Y estaban reconociendo que sí, que ciertamente había llegado el Salvador, ¿verdad? Y se llama Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de ser sabios, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, ¿qué fin tiene este árbol ahorita? Evangelizar a las Y hay un propósito, ¿verdad? Que si lo vamos a sacar a la calle o donde lo llevemos, ¿qué va a pasar?
Oyes, ¿dónde están las esferas? Ven. Qué bueno que preguntas. Y ahí el evangelista usará su conocimiento y decir, mira, ¿qué dice este capítulo y este versículo? Y allí tomarás la iniciativa para evangelizar. Nosotros usaríamos esto como un arma, ¿verdad? De decir, mira, esto está bonito, ¿verdad? Pero hay algo más hermoso y se llama Jesucristo. Amén. Y te está esperando con los brazos abiertos y que te diga, pero es que soy pecador, es que soy esto. Al Señor no le importa esto, hermano. El Señor le importa que escuches la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios Él te convenza, Él te transforme, Él te cambie y puedas arrepentirte de nuestros pecados. Y que después de que te arrepientas, poder conocer más y más y más a Jesucristo. Y aparte, hermanos, después de conocer, que Él pueda llevar el otro mensaje. ¿Y cuál es el otro mensaje? Que un día el Señor me alcanzó y ahora yo quiero ya llevar su palabra de Dios. Amén. Hay otro capítulo, hermanos, en Mateo 24, hermanos. Fíjate lo que dice aquí, hermanos, y nos pone bien alerta a nosotros, ¿verdad? Pueden venir muchas personas, no, que yo doy, que yo pongo, que yo esto, y donaciones muy grandes, y te brillarán los ojos, ¿verdad, mis hermanos? Pero dice la palabra de Dios que hay personas que son falsos, ¿verdad? Y el Señor nos sigue advirtiendo aquí, pero te doy todo esto, pero si me dejas meter a tu congregación o a tu palabra esto y estas tradiciones, el Señor nos dice que no. Aún así viniera el anticristo, tú debes de rechazarlo, hermano. Amén. ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que dice aquí el 24. Porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Qué nos está diciendo el Señor el día de hoy? Que nosotros debemos de estar, ¿qué? Bien cimentados en la palabra de Dios. Porque aún aunque sepas la palabra, vendrán otras culturas, tradiciones o sectas y te van a querer engañar. Sabrán tanta palabra, pero hay un problema bien grande que no tienen ellos, hermanos, si se han dado cuenta. No tienen el Espíritu Santo de Dios para que les pueda revelar y los pueda guiar por el camino de Dios. Ese es el problema más grande que hay. Tú entiendes la palabra de Dios porque la estás estudiando, ¿verdad? Aquí dice, vendrán falsos cristos, aquellas personas que hagan milagros. Va a decir, no, si este hace un milagro así ya que lo vi, no, este es Dios, porque solamente Dios hace milagros. El enemigo se disfraza hasta de luz, hermanos, y te puede engañar y me puede engañar. Porque sí lo hace, sí lo hace. Amén. Y tú debes de estar, ¿qué nos dice aquí el Señor? Esto para nosotros no tiene valor ni como adorno. El valor más grande que hay el día de hoy se llama Jesucristo. Porque ese árbol sí tiene vida y ese árbol sí puede dar vida, hermanos. A diferencia de un árbol que fue hecho por mano de hombre y artificial. Yo te puedo hablar de este árbol, pues sí tiene vida porque Dios lo mandó a que naciera, ¿verdad? Y que diera flor y fruto. Pero el árbol que nosotros debemos de hablar, ese árbol es el árbol de la vida. Y es el que te dio vida a ti y es el que me dio vida a mí, hermano. Aquí nos advierte que vendrán falsos cristos. ¿Qué quiere decir? Cuando dijo cristos, personas no bien cimentadas, personas que van a hacer milagros, que tal vez te pueden curar, que pueden hasta brincar, no sé cómo decirte, pero te voy a decir una cosa, usted y yo tenemos que estar bien cimentados, ¿dónde? En la roca, ¿sí? Tú no puedes
Cualquiera que te hable de la palabra de Dios, tú tienes tu Biblia y dile, dime dónde está esto. Entre los dos estudiamos, pero tú también debes de saber texto, contexto y la historia para ver si es cierto que te está hablando la verdad. Muchas veces hay muchas personas que tienen, sí, demasiada teología, pero no tienen lo que tienen ustedes, hermano. Y eso se llama Espíritu Santo de Dios, que puede decir, Él está diciendo la verdad. O puedes decir, me está mintiendo, porque el Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra, tú ya te instruiste, ¿verdad? Y el corazón es el que dice, ¿es verdad o es mentira, verdad? Y tú y yo debemos estar bien cimentados en esa roca, hermano. Amén. Amén. Hay otra que dice en 2 de Timoteo, hermano. Del 3, primero buscas 2 de Timoteo, después buscas capítulo 3, versículo 1, 2. 3. Hasta el 4, ¿ya lo tienen? Amén. Fíjate lo que dice el 3.1. También debes saber esto, que en los postreros días, quiere decir que en los días venideros, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores a sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esto nos dice el Señor, que esos tiempos ya están ahorita, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Esos tiempos donde queremos tener más, los padres desobedecemos a los hijos, entre nosotros a veces no nos amamos, andamos criticando, y todo eso ya está pasando, hermano. El Señor nos advierte que nosotros debemos de estar bien, dice, fundamentados, ¿verdad, mis hermanos? Y luego dice el 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Dice, no nos aborrecen a nosotros, ¿verdad? Aborrecen a Cristo porque pone la vara muy alta. ¿Cómo voy a cambiar y cómo voy a dejar, verdad? Y empiezan a aborrecer no a ti, sino la palabra de Dios, que es Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Pero también dice el 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Muchas veces, aquí nos dice ya el Señor, que muchos podremos, no quisieran asistir a una congregación, porque todavía aman al mundo, ¿verdad, mis hermanos? El Señor nos dice aquí, ¿cómo puedo dejar una fiesta donde van a dar bolos, donde van a dar regalos, donde va a haber comida, va a haber licor y no sé qué más sustancias, ¿verdad? Yo no puedo dejar eso, pero el Señor te invita a que dejes esto. Hermano, la pregunta sería, ¿yo puedo asistir a una fiesta? Sí, hermano. ¿Con qué propósito, con qué fin? Hablar de la palabra de Dios. Mis hermanos vienen de un hospital, yo creo que sí hablaron de la palabra de Dios ahí. Amén. Y estuvieron en la presencia de Dios. ¿Qué tienes que esperar? Un momento. Hermano, ¿puedo asistir con mi hermana, aunque ellos son mundanos y música diferente? Sí, pero lleva tu espada, lleva la Biblia, y más de alguno de ahí, que todos son, pero más de alguno de ahí se va a acercar contigo por ver la diferencia y va a querer saber qué tienes.
¿Por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no? Y ahí es donde tú vas a empezar a ver las cosas, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué vas a empezar a ver ahí? Que hay una oportunidad para evangelizar a esa persona. Que eso fue lo que te encargó el Señor, ¿verdad? Amén. ¿Qué fue lo que te encargó? Lleva la comisión. Nosotros los cristianos debemos de estar como el chanclas así, esperando la oportunidad para cuando venga Él, vente para acá. Mira, esto dice el Señor. ¿Qué te estamos hablando de ahorita el día de hoy? Vendrán falsos maestros. Yo no quiero que entre nada, ni una cultura, ni tradición, ni herejías a esta congregación. ¿Y cómo debemos de estar? Todos vigías, hermanos. ¿Quiénes? Desde el más chico hasta el más grande. Por eso usted, cuando vaya a algún lugar y estén dando un sermón, usted debe de traer su palabra. Y tú vas a ver si de verdad te están diciendo la verdad o no. Y en ese momento tú puedes tomar una decisión. ¿Cuál decisión puedes tomar? Levantarte y salirte. ¿Sabes qué? Esto no me nutre a mí. O si quieres aprender de algo de lo que están diciendo mal, aprende, escribe y al final dile a tu pastor, oiga, esto no lo entendí o esto está mal, ¿verdad? Porque cuando vengas a una congregación, ¿es para qué? Para edificarnos. Hoy te digo, si te invitan a estas fiestas que son mundanas, ¿vas a ir? Sí, a llevar Sí, la palabra. pero lleva tu Biblia, porque uno de ellos, oigan bien hermanos, uno de ellos necesita ese mensaje de salvación. Si esa persona perdiera la vida sin haber conocido a Cristo y te invitaron y tuviste la oportunidad de llevar el mensaje, ¿qué pasaría, hermanos? Hermano, es que entonces eres cristiano y veniste también a festejar la Navidad. Mira, en diciembre no se festeja la Navidad. Hay una fecha que entre octubre entre más o menos octubre y septiembre es más o menos cuando se dice que nace Jesús. Porque en Navidad, si te pones a ver, en aquel tiempo, pues, ¿cómo iban a pastar los animalitos si había mucho frío? Ponle, había hielo, pues, ¿qué podrían comer? Pero si te vas al calendario, pues, del judío, que ya le sacas cuenta, dice que entre octubre y septiembre son los días que hay, pues, mucho zacatito, donde pueden pastear los animales. Pero no importa el día que sea, al día seguro que un día nació Jesús, lo que sí te puedo decir, te lo aseguro que nació, porque la palabra de Dios nos la revela, ¿verdad? Nació en Jerusalén de Efrata, y ahí, ¿quién constató? Dice que los sabios del oriente, y también, ¿quiénes? Los pastores, ¿verdad? Unos pastores que estaban cuidando un rebaño, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta, hermanos, que la historia, que Jesucristo, hasta el día de hoy, este mensaje es el que nosotros debemos de llevar. Que un día Jesucristo nació para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y ese mensaje es para todos aquellos. Aprovechemos. ¿Con qué fin voy a ir a esa fiesta? A llevar el evangelio, a llevar la palabra de Dios. Es que yo no la festejo. Tú diles que no la festejas, tú no le digas nada. Si te invitó y si puedes invitar a otro hermano en Cristo, oye, ¿me dejas llevar a otra persona en Cristo? O otro invitado, y si te dice que sí, ve y llévalo. Entre los dos podrán edificar a mejor una persona y el otro otra persona. ¿No te sientes a gusto, hermano, cuando te dicen, llegué a Cristo? Cuando usted me hablaba, hermano, yo no quería nada con Él, pero cuando tuve un problema y me acordé, ahí me acordé de sus palabras, que tenía un Dios que redentor, y el único Dios que me podía ayudar. Esto debemos de hacer. Sí, hermanos, sin tradición. Hagamos lo que el Señor nos ha pedido. Ve adelantito, hermano, en Mateo 7. Perdona. Ve a Mateo 7. Mateo 7, ¿qué? 24. Mateo 24 al 29. Fíjate, el Señor ahora sí
aquí vas a estar, bien así como dicen, bien acuñado, ¿no, hermanos? Ahora sí vas a ver con qué fundamentos debemos de estar nosotros, ¿verdad, hermanos? El Señor nos dice que debemos de estar bien cimentados, ¿verdad? Pero el cimiento de abajo tiene que ser ¿quién? La roca, Jesucristo en tu vida, ¿verdad? No podemos poner un cimiento arriba de otro cimiento, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Que todas las casas tienen nomás un solo cimiento, ¿verdad, hermanos? Amén. Y de ahí empezamos nosotros ¿a qué? A construir. ¿Quiénes son los ladrillitos? Nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros vamos construyendo el lugar o la casa de Cristo Jesús. ¿Cómo se dice esto? Trayendo un alma más a Cristo para que Cristo lo salve, y es como vamos a ir edificando nosotros esa casa de Cristo. Amén. Amén. Fíjate lo que dice el 24. Aquí habla de los dos cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermano? ¿Jesucristo manda celebrar una Navidad? No, hermanos, Jesucristo jamás dijo, me voy y festejen, o cada año háganlo, o así no lo dijo Él. Pero fíjate que lo que te está pidiendo el día de hoy. Nosotros debemos de estar edificados en Cristo Jesús. ¿Sobre qué? Sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Esta es la roca ahorita para nosotros, hermanos. Amén. Amén. El 25 dice: descendió lluvia. Aquí el Señor va a poner una parábola así, nos va a explicar. Dice, y esto es para cada uno de nosotros: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca. Dice que muchas veces en los problemas, en vientos de doctrina habla de otras personas que saben de la palabra de Dios, pero las está torciendo, ¿verdad? Y dice que vinieron muchas, pero tú estabas ¿qué? Exactamente, hermano. Y cuando estás bien cimentado y en los fundamentos que nos dejó Dios, si tú estás al pie del cañón, hermano, nadie te va a mover. Dice la palabra de Dios que nomás hay un solo Dios, ¿verdad? Y hubo un solo sacrificio, ¿verdad? Amén. Y para siempre, ¿verdad? Y luego dice que Él es el camino y Él es la verdad y es la vida, ¿verdad, hermano? No puede haber otro fundamento sobre este fundamento, ¿verdad que no? Dice, el único Dios, ¿quién es? Jesús. Y por eso dice que no puede haber ¿qué? Otra roca, ¿verdad? No puede haber varios dioses, ¿verdad, hermanos? Dice que nomás hay un solo Dios, la roca. Y fíjate lo que dice el 26. Pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Cuando nosotros no estamos al 100, bien fundamentados en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina va a venir y te meterá ¿qué? Tradiciones, herejías, que esto lo hacían allá y que esto lo hacían acá. No, hermano, tú debes de estar fundado, ser bien cimentado sobre la roca. Si ya hicimos el primer cimiento, aceptamos a Cristo y la roca es Cristo, de ahí no te muevas, hermano. Dice que porque fuera de Él no hay nada, ¿verdad? ¿Qué hay? Pura calamidad. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos edificados los cristianos ¿sobre qué? Sobre la roca, hermano. Y el 27 dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Muchas veces, hermanos, esto dice que vinieron corrientes, dice, y cayeron, dice, y fue grande su ruina. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nos está profetizando que si tú te sales de Cristo Jesús, que es la roca, que es la verdad, al final de cuentas va a haber un juicio, ¿verdad? Y ese juicio dice, y hubo ruina. ¿Por qué crees que te dice que hubo ruina? Porque habla que al final del tiempo puede haber un lago de fuego, ¿verdad?
Si tú ya estás bien cimentado, ¿para qué puedes mover ese cimiento? Si ahí está la palabra de Dios, si es el camino, la verdad, la vida, y fuera de él, ¿qué va a haber? No va a haber nada. Es el único Dios, porque no hay otro Dios que promete vida eterna. Es la única persona, Jesucristo, que se subió a la cruz y pudo derramar su sangre, y es el único que pudo pagarlo, hermanos. Los demás están en que dicen ellos, en que creen, en que lo puedo hacer. Eso no es verdad, hermanos. El único Dios que hay, y el único Dios verdadero, el único Dios creador, y el único Dios que te hizo a ti, que me hizo a mí, y que para poder pagar esas faltas solamente lo pudo haber hecho Jesucristo en la cruz, hermano, porque nadie más lo podía hacer. ¿De qué nos sirve nosotros morir en la cruz, hermano? Si de nada va a servir, vamos a ser los mismos pecadores, hermano. Pero en Jesucristo dice que ahí está la verdad. Esa es la verdad, y no te salgas de ahí. Amén. Nos quedamos en 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente que se admiraba de su doctrina. ¿Qué es una doctrina, hermanos? Doctrina, oigan bien, es autoridad. Una doctrina es una autoridad, y Jesucristo tenía autoridad. Amén. Fíjate lo que dice aquí en el 29. Porque les enseñaba como quien tiene que. Autoridad. Entonces, ahorita, ¿quién es la autoridad de nosotros? Cristo Jesucristo, hermano. Y dice, y no como los escribas. Pues los escribas eran las personas que escribían, relataban, pero no tenían autoridad. Y aquí dice el Señor, y le dice la gente, que ellos veían a Jesucristo como autoridad. Aquellos que lo que yo decía, eso es. Y ahorita nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios, que es la roca, que es la palabra de Dios, y esta es la autoridad. ¿Jesús es la autoridad hasta el día de hoy? Sí, hermanos, así es. Yo pongo un ejemplo. ¿Qué manda Dios el día de hoy? Que no cualquier viento de doctrina venga y te sacuda, ¿verdad? ¿Tú qué vas a hacer? Tú ya estudias, te estás preparando, ¿y qué tienes que hacer? Todo el que venga a decirme algo, traiga su Biblia, porque yo estoy cimentado en la roca, ¿verdad, hermano? Si no la traes, lo puedes escuchar, mejor no la escuches, hermano, porque te puedes tambalear. Pero si tú le dices, leemos entre los dos la palabra de Dios y vemos qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y ahí se va a dar cuenta la persona que sí sabes de la palabra de Dios, y no te va a poder tambalear, ¿verdad? Muchos creen tener la verdad, pero la verdad solamente está en Cristo, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿Qué significado tiene un arbolito para nosotros? Para nosotros nada. Podemos poner, vamos a decirlo como dijimos al principio, que con un fin y un propósito. ¿Cuál es el fin? Ponerle el mensaje, y el propósito es que llegue a más personas que pregunten por qué tiene estos capítulos y versículos, y ahí entrarían, ¿quién? Los evangelistas, ¿verdad? Y ahí explicarías, agarra tu Biblia y le empiezas a explicar. El que no quiere escuchar, déjenlo ir, pero el que quiere escuchar en el amor de Cristo, invítalo a sentar, invítale para llevar esa palabra de Dios. La Navidad se dice es natalicio, la Navidad es como nacimiento, ¿verdad? Y haz que ese día, si ellos celebran aquí en diciembre, si lo celebran ellos, hermano, hazles también la vida feliz tú también. Diles que hay un Dios que los ama, hay un Dios amoroso, ¿verdad? Diles que los está esperando. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que lo reciban, ¿verdad? Y que esas personas algún día puedan tener un buen arrepentimiento y que conozcan a Jesucristo. Tú y yo tenemos una misión, hermano. Tenemos una misión. ¿Y esa misión se tiene que cumplir? Sí, hermano. Esa misión se llama Jesucristo. Amén. Te voy a invitar a que vayas a Mateo 5:13. Y con esto voy a terminar, hermanos, porque quiero
Al caso todo de lo que hemos leído, hermanos, el Señor ha dicho que festejemos la Navidad. ¿Tú cómo la vas a festejar el día de hoy? Que llegue. ¿Acaso el Señor dijo festeje noche nueva, noche buena y después Navidad? ¿También lo dijo? Tampoco lo dijo, hermanos. Nosotros tenemos que deshacernos de una herejía o de esas tradiciones, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer esto más grande. Debemos de estar siempre en la presencia de Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice el 13, que es el puro 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra. El significado de la sal es simbólico. Dice, tú vas a ser el que vas a conservar, ¿qué? La palabra de Dios. Y fíjate lo que dice aquí: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Estaba diciendo que si tú ya conoces la palabra de Dios y te dejas de la palabra de Dios, ¿cómo va a ser salada la tierra? ¿Qué te quiere decir? ¿Cómo vas a llevar el mensaje si tú ya te fuiste de Cristo y ya no estás fundamentado en lo que Dios te dijo, ¿verdad? Amén. Nosotros somos conservadores de la palabra de Dios, hermanos. Si tú te vas, es como si le echaras agua a la sal y esa sal se desvanece. ¿Y cómo le vas a echar para dar sabor a los alimentos? Esa sal ya no sirve. Cuando nosotros nos retiramos de la palabra de Dios, hermanos, nosotros ya nos servimos para el reino de Dios. El Señor te dijo, un mandamiento más te dejo, ¿verdad, hermano? Amén. Que nos amemos unos a otros como yo te he amado. Y también te dio un ordenamiento, ¿sí o no? Ir a llevar ¿Ir a qué? evangelio a todas las naciones. Eso sí tienes que hacer. Yo no te estoy diciendo que seamos cristianos que nos amarguemos, ¿eh, hermano? Somos cristianos que de verdad vamos a aprovechar el reino de Dios. El Señor te dice el día de hoy, perteneces a este mundo, pero tú ya no eres de este mundo. Así le dijeron al Señor, ¿de qué reino? Yo no pertenezco aquí, yo soy de allá. Y por ser hijos de Dios ustedes, por reconocer a Dios, tú te comprometiste a que debes de llevar la palabra de Dios. Ya no eres de este mundo, perteneces al mundo, ¿qué? Celestial, hermano. ¿Nosotros nos vamos a regir por tradiciones? ¿Por herejías? No, hermanos. Nosotros la verdadera Navidad la vivimos una vez, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, ¿verdad, mis hermanos? Y luego dice, por último dice aquí, dice, no servirá más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Que muy cristianito, mira, donde está ya, se devolvió a lo mismo. Dice, hollada, señalada por los hombres. Si ustedes y yo me voy, hermanos, vamos a ser señalados. ¿Por quién? No por Dios, por toda la gente. Mira, estaba bien metido. Mira, ¿y ahora dónde está? No, hermanos, si el Señor te está diciendo hoy, tú eres la sal, no tradiciones, no cualquier viento de doctrina, ¿sí? Muchas veces se acuerdan de la palabra que dimos la otra vez, dice, tenemos que quitar todas las tradiciones, ¿sí?, que traemos arrastrando. ¿Para qué? ¿El para qué es? Para poder servirle a quién? A Dios. ¿Qué es lo que te encarga el día de hoy? Fin y propósito. ¿Con qué fin lo pusimos? ¿Y el propósito qué es? Para evangelizar. Que lleguen las personas para poder evangelizar. Y ahí sí, hermanos, el tiempo que sea necesario hasta que la persona sea convertida y sea evangelizada y sea salvada por Cristo Jesús. Recuerden la palabra, los cristianos no celebramos la Navidad, nosotros sí la vivimos. ¿Cómo vivimos? En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pásale el carro.